Ok, voy a seguir con el escrito que les estoy leyendo, que hice sobre ideología de género, porque no es identidad de género, es ideología de género, porque aquí les voy a demostrar que es una ideología de género versus lo femenino, como la ideología de género está acabando literalmente con lo femenino, el concepto de femineidad. Aquí espero que no se lo pierdan porque esto creo que nadie lo ha dicho. Bueno, voy a seguir la parte uno, esta es la parte 2. Personas que son genéticamente hombres, pero se sienten mujeres y reclaman su derecho a ser reconocidas como tales. Es bueno hacerles un cariotipo. Esa prueba va a dejar claro lo que los genetistas sabemos, que se trata de ideología, no de biología. Por supuesto, que no es problema que la gente adopte la ideología que mejor le parezca. El asunto es su pretensión de ignorar y pretender que los demás ignoren el conocimiento científico, anulando la sexualidad biológica con la ideológica, denominada identidad de género. Hemos asistido a competencias de boxeo femenino, donde una de las contrincantes resulta casi muerta porque su oponente era un transexual a quien se le había reconocido su derecho a ser mujer, ignorando por completo la biología y todas las características morfológicas y fisiológicas que no se pierden con operaciones e inyecciones de hormonas. En la naturaleza hay todo tipo de manifestaciones sexuales, ¿ok? Especialmente en seres primarios. Por ejemplo, mis calas son hermafroditas. Los peces pargos juveniles son machos y al madurar expulsan gametos femeninos. Se transforman en hembras. Eso también es biología, obviamente. Pero esa no es la discusión. La discusión es el empeño de los transexuales, genéticamente hombres, sobre todo los genéticamente hombres, a ser reconocidos como mujeres, cuando genéticamente son XY. Quieren competir en deportes como mujeres contra mujeres y la constitución física de una persona cromosómicamente XY es morfológicamente y fisiológicamente diferente a una con cromosomas XX, siendo injusto que compitan como mujeres. Esa es la discusión. No si la homosexualidad es natural o no es natural, ese no es el tema. Por cierto, los transexuales genéticamente hembras no hacen ese tipo de exigencias, porque obviamente una persona que nace XX no va a querer competir en deportes como hombre, porque estaría en clara desventaja fisiológica. Muy convenientes los transexuales a la hora de exigir. Bueno, voy a hacer otra parte. Voy a parar esto para hacer una tercera parte, porque se está poniendo largo. A lo mejor salgan como 4 partes aproximadamente.